Hola, muchísimas buenas noches, Agustín, ¿cómo le va? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo. Buenísimo. Es un honor el nuestro de traer tanto contenido de calidad para ese canal, que la Un gente ya placer. queda en expectativa. Agustín, contanos un poco más sobre vos, sobre cómo te involucraste en política. Aparte voy a cambiar los anteojos, un segundo. Dale, Viste, hay que tener anteojos para mirar de lejos, de mediana distancia, de largo, qué sé yo. dale. Ahora sí, ahí te veo fenómeno. Sí, Listo. ¿cómo empecé todo esto, decís? Sí, Uf, hace un montón. Empecé, yo te diría en el 2001, que fue el año de la crisis, allá cuando estabas en la convertibilidad todavía, con De la Rúa, y esos meses que después estuvo López Murphy de ministro, y después vino Cavallo, y se caía todo a pedazos, y después en la gran desastre que hizo Dualde, que fue la devaluación del 2002, yo creo que fue un error gravísimo. Bueno, en ese momento fue un año muy difícil, tuve varias cosas en mi familia complicadas, pero ese fue el momento donde dije, bueno, a mí la verdad nos ha ido muy bien en Argentina, pero a Argentina le ha ido muy mal. Y escribí un artículo llamado La X de la pobreza y mostraba cómo en el mundo la pobreza cae en todas partes, salvo en Argentina y en muy poquitos países, en los países socialistas básicamente. Y ahí armamos una primera ONG con unos amigos que se llamaba Democracia Directa. Y después hice unas cuantas, hice Foro Republicano, Ciudadanos por el Cambio, pero te diría que hace 17 años ahí ya empecé a hacerlo full time. Y vendí una empresa que tenía, un par de empresas que tenía, y me dediqué full time a esto y me fui a Estados Unidos, hice un TT MBA en Atlas Network, que fue súper interesante, y con el objetivo de venir y fusionar think tanks. Y fusionamos tres think tanks, que era el Foro Republicano, donde estaba yo, con CIMA, que era el Centro de Investigaciones sobre Instituciones y Mercados, donde estaba Aldo Abram, y Manuel Solanet tenía un tercer centro de investigaciones que se llamaba el Centro de Estudios para el Futuro Argentino, que había hecho una cantidad de trabajos para López Murphy, había armado todos los equipos técnicos de López Murphy desde el 2003. Y con esos tres hicimos Libertad y Progreso, y bueno, y en esto estamos ya desde ese momento, ¿no? Así Así que que hace con, mucho que estás trabajando. hace un montón, con dos objetivos. Uno que es la batalla cultural y el otro era elaborar políticas públicas. Hicimos 5 libros de propuestas de políticas públicas en cantidad de temas, en salud, educación, justicia, seguridad y bueno, por supuesto una cantidad de temas de economía, ¿no? ¿Y cómo ves ese momento en Argentina donde finalmente podés implementar parte de esas ideas, que ves que parte de esas ideas están empezando a funcionar en el país, lo que hace poco tiempo parecía que era una utopía, parecía que era algo difícil de alcanzar? Y la verdad que Argentina, estuvimos acá hablando también con el otro Agustín, que habló bastante de la batalla cultural, y la verdad que dieron clase de batalla cultural para poder vencer esa guerra, pero ahora empieza otra, que es poder implementar todas esas políticas, para traer lo que la gente está esperando de cambio y que tenga suceso a pesar de la oposición y todo eso. Así que, ¿cómo ves ese momento en Argentina? Bueno, yo lo veo con enorme entusiasmo y es tal cual lo que decís, es interesante porque creo que avanzamos un montón en la batalla cultural, sobre todo en la juventud. Es impresionante cómo los jóvenes son los que les enseñan a los padres y a los abuelos, con lo cual es muy interesante porque nosotros llegábamos más fácil a los jóvenes que a la gente de mi generación, por ejemplo, que estaban con las ideas demasiado preconcebidas y en cambio cuando tenés la mente más abierta, a veces es más fácil incorporar ideas nuevas, sobre todo que la juventud suele ser muy rebelde y el status quo de la Argentina anda muy mal, entonces necesitabas buscar algo nuevo y distinto. Y sorprendentemente lo nuevo y distinto en Argentina era el liberalismo. Y hace 20 años que venimos predicando este tema, pero por supuesto, bueno, Agustín Laje fue un gran promotor, ¿no? De una cantidad de debates, de hacer pensar a la gente, estimulando el pensamiento crítico, ¿no? De ir a los debates con la gente que piensa diferente y tratar de mostrar los distintos puntos de vista. Creo que fue súper útil. Pero Javier Milei le dio
digamos, me metió una potencia emocional que hizo que mucha gente que por ahí se daba cuenta que era liberal, pero no se animaba a dar el paso, de pronto se animó a dar del paso de empezar a entrar en el debate y empezar a hablar con las personas en su familia, en la escuela, en la universidad, donde sea. De Y ese fue el gran hecho, boom, me parece, del liberalismo, ¿no? O sea, yo lo veo con gran entusiasmo. Por supuesto, con una situación económica súper difícil. como dice Javier Milei, vino a despertar leones. Eso es lo que vimos en las elecciones, especialmente de los jóvenes, no solo de la campaña que hicieron, pero especialmente los que fiscalizaron las elecciones, la forma como defendieron la democracia y el hecho de que muchos jóvenes también se estén involucrando en política, que sean candidatos, que entren al Congreso. Entonces, todo eso realmente es un escenario muy distinto y bueno, el mundo entero está asistiendo a ver qué pasa en Argentina. Volvió a ser protagonista mundial. Y eso también quería preguntarte como argentino, como alguien que vivió la crisis del 2001, que pasó por todos esos gobiernos, siendo también empresario, economista, teniendo tanta visión. ¿Cómo te sentís en tu íntimo en ese momento de ver que todo el mundo habla bien de tu país y de todo lo que está sucediendo? Bueno, tenemos sentimientos encontrados porque Argentina está pasando una crisis muy grave, ¿no? O sea, la herencia que recibió el presidente Milei es tremenda. Pensá que tenemos un país quebrado con una deuda impagable prácticamente, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para pagar la deuda y con un banco central destruido. Y Javier Milei empezó a enfrentar esto con mucho coraje y convicción desde entrada, con la idea del déficit cero, con una capacidad de resumir el problema en 3 palabras: no hay plata, ¿no? Y eso es impresionante porque pasa a ser parte del cambio cultural de alguna manera, ¿no? Porque tiene esa capacidad de encerrar en 3 palabras un concepto que es muy importante, pero que la Argentina no lo tenía nada claro, que es esa restricción del presupuesto que sufre cualquier familia, que vos tenés una cierta cantidad de plata y no puedes gastar más. Pero a nivel del país, los políticos y la justicia, los jueces y todo el mundo creía que podía gastar cualquier cosa y entonces había un populismo descomunal. Bueno, estamos ahora enfrentando eso. Entonces, tenés por un lado ver que la gente está pasándola mal, que eso es innegable, porque la inflación sigue siendo muy alta, viene bajando fuerte la inflación. Viste que fue 25%, después 20%, después 13%. Nosotros tenemos pronosticado ahora para este mes, no pronosticado, sino lo que medimos para el mes que terminó de marzo, 10,6%. Hay que ver cuándo da el índice del INDEC, que por supuesto es más preciso porque tiene mucho mayor cantidad de precios, pero va a ser algo parecido a eso. O sea que viene cayendo, pero todavía es un esfuerzo muy grande. Te diría lo que me gusta mucho son, por un lado, que la gente se lo está bancando. O sea que están diciendo, hago el esfuerzo, la estamos pasando difícil y sigo apoyando porque hay que hacerlo. Porque lo Y entendieron. Eso que vos hablas de la comunicación de Milei es buenísimo porque realmente es un gran comunicador. Ese es uno de sus talentos. Aparte de un buen economista, es un gran comunicador. Y lo hace así, tipo, viva la libertad, carajo. También explicó el liberalismo en 3 palabras. Y así de sencillo le está enseñando a la gente a entender conceptos económicos y a entender política y a entender cómo hay que atravesar, porque la verdad que hay que atravesarlo juntos. Pero cuando me refiero a cómo el mundo está viendo a Argentina, porque de hace mucho el tema de la crisis ya estaba y ya se miraba con piedad a Argentina, tipo, qué lástima, fueron tan grandes y ahora están en esa situación. Pero en ese momento, y yo digo eso porque yo vivo en Brasil, yo vivo en otro país, mi familia es de Argentina, pero yo vivo en San Paulo, eh, y viajo bastante, así que por todo el mundo se está hablando de Argentina y el mundo no está mirando más como un país víctima, sino que están mirando con una esperanza y diciendo, uy, carajo, ¿cómo nos encantaría tener un gobierno como el que eligieron ellos? eh, Entonces, también el discurso de Milei en Davos fue un divisor de aguas que hizo con que empresarios de todo el mundo miren para Argentina. Yo, por ejemplo, trabajo con intermediación de negocios y ya me están pidiendo, quieren comprar empresas de trigo, quieren invertir en empresas de tecnología. Varios empresarios me vinieron a preguntar, Sandra, che, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a abrir Argentina? Queremos tal cosa.
Entonces, creo que los ojos del mundo en ese momento cambiaron, así que la batalla cultural no es solo interna, están planteando una batalla cultural a nivel internacional. Así que todos los que somos liberales, todos los que andamos por la derecha en el mundo entero, estamos también hinchando que Argentina salga adelante rápido y que sorprenda más de lo que ya es esperado, porque sabemos que eso va a reflexionar en otros países. Así que eso también Tal era lo que... Y yo cual. en ese momento, como mitad argentina, te confieso, porque mi padre es argentino, mi madre es brasilera, yo nací en Brasil, pero me siento mitad argentina, tanto que al final de mundial me cuesta elegir un lado. Te digo que siento orgullo de lo que está pasando, porque da ese entusiasmo. Es muy lindo. Vos sabés, yo tengo también una parte importante de mi familia brasileña, porque mi abuela era brasileña, que Ah, llegó acá hace muchos años y bueno, se casó con mi abuelo, ¿no? Ya murió a los 97 años, pero tenía unas pilas tremendas, era de Uruguayanas, del sur de Brasil. Así que tengo ahí una parte importante de la familia ya en Brasil también. No, yo veo lo que decís totalmente. Es impresionante, sobre todo en Estados Unidos, la cantidad de gente que llama y que se acerca y que quiere ayudar. Es impresionante. A mí no me ha pasado nunca que nos ofrecen ayuda en la fundación. O sea, es una cosa impresionante. Vamos a hacer un gran evento en junio. Lo vamos a lanzar próximamente en un par de semanas. Y eso es gracias a la ayuda de mucha gente de afuera. Van a venir premios Nobel, van a venir gente de distintos lugares que están viendo a Argentina, que quieren que le vaya bien, saben que es buenísimo. importante que le vaya bien a Javier Milei, porque si le va bien es bueno para el liberalismo en el mundo, y si le va mal es un Exactamente. problema. O sea que, y además saben que Argentina está en una situación muy difícil, entonces es como si fuera Venezuela. Si Venezuela ahora cambiara, todos querríamos que le vaya bien. O sea, si tenemos un presidente, imagínate un presidente liberal en Venezuela, yo creo que Ujú. puede ser un cambio tan tremendo que sería tan lindo para mostrar al mundo la diferencia entre el socialismo y el liberalismo, ¿no? Y creo que eso es lo que puede pasar en Argentina. Si Javier pasa este año, el año que viene, que obviamente el año va a terminar pasando, pero digo, si la gente lo sigue apoyando y demás, para fin del año ya la Argentina va a estar creciendo. Y el año que viene va a estar creciendo mucho más fuerte. Y va a llegar a las elecciones de octubre con una inflación mucho más baja y con el país en crecimiento. Por supuesto, depende todavía si logra el apoyo de la política que lo ayude a hacer las reformas. Por ahora, la política viene muy demorada, digamos, el Congreso, básicamente, ¿no? Y los gobernadores. Y ahí es un tema muy importante, empieza esta semana, una semana clave en ese tema, ya a partir de mañana empiezan a reunirse para sacar la ley bases, una ley bases que tenía originalmente 3.000 reformas, ahora la han reducido, pero siguen teniendo una cantidad de reformas muy importantes. Si logra lanzar ese puntal, bueno, va a ser mucho mejor todavía, va a ser ahí un rebote mucho más fuerte de la economía. Y si no lo logra, el año que viene va a ser esencial las elecciones de octubre. Porque en Sí. octubre, si vuelve a ganar Javier Milei, ahí va a tener un salto muy grande en la cantidad de diputados en el Congreso. O sea que yo en ese sentido soy optimista. Creo que la Argentina tiene posibilidades fascinantes por delante. También creo, y sabes que si tienen por lo menos dos neuronios, no estoy diciendo mucho, los diputados en ese momento van a entender que si el 58%, 56% de la población apoyó y sigue apoyando a Javier Milei, es bueno que también lo apoyen, porque si no, cuando lleguen las elecciones, chao, va a haber la renovación. Entonces, es inevitable. Si alguien quiere seguir en política en ese momento, tiene que apoyar ese movimiento, porque viene para traer la prosperidad de Argentina y Argentina realmente económicamente por todo ese desastre que vino hasta el día de hoy, está como en estado terminal, pero puede resucitar. Así que o se ponen las pilas y apoyan o van a estar afuera del juego, porque eso es política. Y felizmente ustedes tienen también un sistema electoral que es bastante transparente, que se puede fiscalizar con papel, por más que intenten, consiguen tener una elección confiable. Así que, bueno, si yo fuera diputada de oposición, que obviamente jamás sería, porque no combino con el socialismo para nada, pero seguramente iría a pensar, como la mayoría de los políticos, en lo que me conviene a mí, ¿no? Una ideología que va a morir en Argentina dentro de Sí, poco.
yo creo que tenés sobre todo un punto muy importante para los que están en el medio, porque los que están con el kirchnerismo, el peronismo, van a seguir allí. Bueno, una parte del peronismo, que eran los que eran menemistas, puede ser que se empiecen a acercar cada vez más. Si Javier le va bien, yo creo que sí, que va a haber una parte del peronismo que se va a sumar, ese peronismo cercano a lo que era Menem en su momento, tiene ideas parecidas. Pero el resto no, los que son más socialistas y que ellos van a quedar. Pero después están los que están en el medio, que son ese grupo de Es diputados que el que están ahí decide. Al fin, los que deciden son los que están en el medio. exacto, y esos ahora han estado mal. Estuvieron mal porque en su momento, fíjate cómo fue, aprobaron 144 diputados, que justo es el 56% de la Cámara, apoyaron la ley bases en general. Pero después cuando se empezaron a aplicar cada uno de los artículos en particular, siempre tenían que votar artículo por artículo, empezaron a despedazarla. Y ahí fue cuando Javier Milei retiró la ley del Congreso, ¿no? Esos que votaron en contra quedaron muy mal frente al público, frente a la sociedad. Sí. Porque además, cuando Javier retira la ley y no sale aprobada, los expuso, los expuso de una manera brutal, porque además mostró cuáles son los artículos que no estaban aprobando, que eran estos famosos fideicomisos, ¿no? Que antes nadie hablaba de los fideicomisos, era una cosa que solamente podíamos hablar entre algunos economistas y demás, pero no era algo que estaba en el público, y al mostrarlo se van dando cuenta que son una cantidad de corrupción, una cantidad de gasto político oculto con títulos lindísimos. Por ejemplo, para combatir el fuego. ¿Quién va a estar en contra de los bomberos? Ahora, si después empezás a mirar el fideicomiso y resulta que no hicieron nada durante un año, ¿qué pasó con esa plata? Con una inflación que está en el año pasado, 211% anual, ¿no? Y así empezabas a mirar cada uno de los fideicomisos y ahí hay mucho, mucho dinero oculto, mucho dinero oculto de la política, ¿no? Ese dinero oscuro que financia la política y que en Argentina es inmenso. El Fondo Monetario calcula que 6 puntos del PBI son esas filtraciones, ¿no? Que no llegan a ningún lado, que se escapan de las manos. 6 puntos del PBI por año. O sea que en 20 años es un PBI entero, o más de un PBI. O sea que estamos hablando de una cifra muy, muy grande que se va en corrupción. Y eso los dejó puestos. Entonces ahora hay una segunda oportunidad y vamos a ver qué hacen. Yo tengo la expectativa abierta. La verdad es que no sé qué van a Yo hacer. creo que yo estoy muy positiva con relación a Argentina. ¿Y qué crees que es así? Si tuvieras que definir con toda tu visión, tanto de empresario como de economista, 5 puntos principales para la abertura económica de Argentina, ¿cuáles serían? Si tenemos que elegir, si decimos, bueno, no nos van a aprobar todo, tenemos que poner 5 puntos. ¿Qué te parece Yo que creo sería? que lo que tienen que aprobar ahora es la ley base tiene algunos puntos que son esenciales. Uno que es una enorme desregulación. Porque Argentina tiene 60.000 regulaciones que complican fenomenalmente, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Porque las grandes empresas negocian y además tienen abogados y contadores y llegan a los legisladores y demás. Pero algunos Con dejan de entrar por eso también. bueno, totalmente, pero las que están adentro, ¿no? Las que Sí. son las que están allí, que son parte del statu quo. Pero las pequeñas empresas, no sé, un amigo mío tiene una empresa y me dice, mira, en la época de Macri, ni siquiera con los Kirchner, con Macri, me decía, yo tenía que importar una máquina usada, pero una máquina muy grande para su empresa, y dice, tardé, siendo amigo de la mitad de los ministros, conociendo a todo el mundo, tardé 7 meses en conseguir importarla. Imagínate, si vos tenés una pequeña empresa que no llegás a los ministros, no la podés importar. Entonces, esa desregulación es un primer tema crucial. Pero después hay que hacer otras cosas. Tenés que lograr, por lo pronto, este programa de transición que está haciendo Milei para sanear el Banco Central, tiene que desembocar en la libertad cambiaria. O sea, no puedes tener cepo cambiario. ¿Cómo vas a invertir en Argentina si no podés sacarte la plata del país? Entonces, Bueno, perdón. Ese es un punto importante porque eh, hay un empresario conocido en Brasil que me dijo que tienen condiciones y querían invertir en 2 empresas argentinas de tecnología. Ese montante, y no es uno de los mayores que conozco, es un empresario común, pero dijo, el montante que tenían para invertir son 15 millones de dólares.
y no invierten porque hoy en Argentina hay una ley de que el que invierte en Argentina no puede sacar sus dividendos. O sea, pones la plata en el país y la plata queda secuestrada en el país. Y él dijo, no es ni siquiera que queremos sacar, por ahí quedamos reinvirtiendo Sí, años, pero sí. no puedo no tener el derecho de sacar. O sea, eso es algo tan sencillo que si lo cambian mañana, una única empresa recibe 15 millones de dólares. Y es exactamente lo que se necesita. Imagínate el empleo, todo lo que eso va a generar para la economía. Sin Entonces, duda. son cosas, son así, hay que tener la mente muy pequeña para no aprobar cambios como ese. No, son importantísimos. Después está el tema de asegurar que no les vas a, porque una cosa que también hemos hecho en Argentina es que invierten a veces miles de millones apostando a un nuevo gobierno como el de Macri y luego te cambian las reglas de juego y te suben los impuestos. Entonces, y en algunos temas donde la inversión es de muy largo plazo, por ejemplo en minería, Argentina tiene la misma cordillera de los Andes que Chile. Chile exporta 56 mil millones de dólares por año. Argentina no exporta prácticamente nada. Me refiero a temas de minería, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres minas de cobre que cada una tiene una inversión de 10 mil millones de dólares. Eso solo son 30 mil millones de dólares, para hablar un sector, una parte de un sector. Después tenés la mina de plata del Chubut, tenés minas de zinc, de cobre, de oro. Hay realmente toda la cordillera es impresionante. Son 7 provincias que podrían tener una inmensa inversión que significa hacer ciudades nuevas, escuelas nuevas, caminos, ferrocarriles. Imagínate lo que significa todo eso para mover la economía y demás. Pero Argentina tiene muchas otras cosas. Entonces lo que necesitas es una desregulación completa para todos los rubros de la economía. Después lo que a la larga tenemos que hacer es seguir bajando el gasto público, que eso es esencial, porque ahora lo está bajando para llegar al déficit cero. Pero luego tenemos que seguir bajándolo muy fuertemente porque hay que bajar impuestos. Negativo. Es que Argentina tiene impuestos altísimos. Tenemos 150 impuestos, Sandra. ¿Te imaginas lo que significa eso? O sea, que No, te moves y te yo ponen vivo un en impuesto. Brasil, te puedo entender. Claro, sí, No sí, sí. estamos muy lejos y encima no tenemos esperanza porque en ese momento estamos con Lula, así que Sí, y tienen todavía varios años más de Lula, pero están bueno. poniendo impuestos y todos los días abrimos el periódico y descubrimos un nuevo impuesto. Estamos rumbo Venezuela. Sí, ¿y cómo ves allí el tema más adelante? ¿Bolsonaro va a volver a ser candidato? ¿Cómo ves ese tema? No creo, temo por la democracia, pero no puedo hablar mucho porque no tenemos libertad de expresión acá. Entonces, cualquier cosa que yo diga, aún en un live así, me puede meter en cárcel. Esa es la realidad de Brasil hoy. Así que lo que te puedo decir es que si llegamos a tener realmente democracia, transparencia electoral y todo lo demás, Bolsonaro es alguien a quien tenemos gratitud porque trajo la verdadera derecha al Brasil, despertó los ojos del brasilero de que no teníamos derecha, teníamos izquierda y el socialdemócrata que era una izquierda disfrazada y que por detrás de las cortinas hacían acuerdos. Entonces él trajo a la luz todo eso y generó esa adoración por muchas personas que son fanáticas de él y tengo mucha gratitud por todo lo que él hizo por la nación. Pero tampoco creo que sea el mejor candidato, porque la media, la gran prensa, ha hecho un muy buen trabajo de destruir su imagen. Y esa gente que queda en el medio, que no es solo, el Congreso es un reflejo de la población. Hay gente en el medio que es quien realmente decide una elección. Y esa gente del medio compró esa imagen negativa de Bolsonaro, de qué sé yo, que sea genocida, que sea misógeno, que sea cualquier cosa que inventaron. Ahora, como ya no toca más el tema de la pandemia, eso ya no conmueve a nadie, le están diciendo golpista, están tratando de poner otras publicidades negativas encima de él. Entonces yo creo que lo mejor para Brasil, para pacificar, para conquistar el centro, sería un candidato que tenga el apoyo de Bolsonaro, pero que no sea visto como un bolsonarista, como llaman aquí. Esa es mi lectura de alguien que le encanta la política y le encanta la gente, entonces por estar siempre conversando con las personas y tratando de entender, es el escenario que veo. Hay un candidato que a mí particularmente me gusta y que viene preparándose desde hace mucho, que se llama Zema. Después lo buscas,
lo ubicás, de es el gobernador de Minas Gerais, Minas Gerais. y es un gran empresario, muy bien sucedido, un buen gestor público. Agarró una provincia que por muchos años fue gobernada por la izquierda, tenía grandes deudas y pudo sanar esas deudas. Es alguien que también dona su salario bueno, a la población. Y, en fin, creo que puede ser una buena opción. Pero, Excelente. ¿Y me pero puedes bueno, pasar hay después que el ver. contacto? Igual nadie se va a manifestar ahora porque hay tanta persecución política que quizás no sea el momento de que digan exactamente quién va a ser el candidato. Pero hay varias personas en nuestro espacio que tienen popularidad y que tienen condiciones. Dale, voy a ver si me contacto con él en algún momento. Me parece interesantísimo. Buenísimo. Porque por ahí lo podemos traer a la Argentina también. Sería interesante. Necesitamos mucha ayuda de ustedes, la verdad es que necesitamos mucha ayuda. Y Javier ha ayudado muchísimo. Bueno, invitó a Bolsonaro a la ascensión y lo puso como jefe de Estado. Así que representa a mitad del Brasil que está indignada con el actual gobierno y realmente si le va bien a Javier, inmediatamente eso va a reflejar en nuestras elecciones acá, principalmente en esa gente del medio. Entonces, por eso también estamos muy dispuestos a apoyar. Yo particularmente ya me puse a disposición, Roberto ya me presentó y dijo, mira, soy voluntaria, no cobro nada, lo que necesiten, úsenme, puedo llevar empresarios, lo que sea, solo necesitamos realmente las condiciones para que puedan invertir. Así que vamos juntos, nos ayudamos. Totalmente. No, yo creo que eso está muy bueno y creo que la verdad es que América Latina necesita un cambio importante y ojalá sea que empiece acá en Argentina, ¿no? Porque estamos teniendo una oportunidad tremenda. Te digo, me Ya impresiona, por empezó, ejemplo, no es ojalá que sí, empiece. sí, 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 El estoy de cambio ya acuerdo. empezó por Argentina. Y lo que ustedes dieron de clase, dieron una clase a toda Latinoamérica y a todo el mundo, digo, más, porque Europa, hay varios lugares que necesitan eso. Es de que todos nosotros podemos ser agentes transformadores de cambio. Todos podemos ser agentes de transformación. Eso es lo que enseñaron, porque esa campaña, hay muchas personas anónimas que estuvieron involucradas. Javier es un hombre nuevo en la política, no es un político tradicional, no es un político de carrera, y simplemente es un hombre que tiene huevo suficiente para decir, voy a entrar y lo voy a resolver de adentro. Entonces, eso también puede despertar leones en otros lados y esperemos que así sea por acá también. Él trajo una renovación en la política y mostró que es posible renovar. Totalmente. Yo lo veo de ese modo y como te decía al principio, ¿no? Como la juventud tuvo un papel muy importante y fueron campañas hechas con muy poco dinero, que eso es lo fascinante de las redes sociales, estas charlas que estamos teniendo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que después tenés que realmente hubo una posibilidad enorme. Nosotros llegamos mucho antes a los jóvenes a través de las redes sociales que a la televisión. Después llegamos a la televisión, en Libertad de Prensa hemos hecho algunos videos que lo llegaban a ver hasta 8 millones de personas. Y después de eso, entonces te llamaban a la televisión. O sea, había algo que estaba pasando que en los medios tradicionales no lo estaban viendo. Ya después, Hasta que, cuando empezó Javier, hasta que no lo pudieron negar y tuvieron que invitarlos, por ¿no? supuesto, y una vez que llegó Javier Milei, yo recuerdo siempre la primera vez que compartí un canal de televisión con él, era intratable. En esos programas larguísimos de 3 horas, con 10 panelistas que gritaban de una manera espectacular y apenas podías hablar un poco. Y el día que llegó Javier, empezó él a gritarles a los demás. Y entonces acaparó el micrófono y la popularidad subió. El rating de la televisión voló y entonces lo empezaron a llamar de todos lados. O sea que fue una campaña que yo creo que se hizo de abajo hacia arriba. Y como decís, muy rápido. Javier en 4 años llegó a ser presidente. Antes no estaba haciendo política. Es una O sea que sí, persona joven, él también es joven para un presidente joven y joven en la política, así que eso realmente es un ejemplo. Estamos muy contentos y bueno, contá con el apoyo. Acá tenés mínimamente 50 millones de brasileros que están para apoyar. Yo justo cuando ganó Javier, obviamente me emocioné porque estaba acá apoyando a través de Liberal Noticias, haciendo lo que podía con los lives, los en vivos, los contenidos, junto con Rob. Era mi forma mi granito de arena de apoyar. Y hice un video diciendo, bueno, a los brasileros que estaban todos encantados con lo que está pasando en Argentina, dije, ahora necesitamos dólares, por favor,
turismo en Argentina. Y después varios me escribieron y me piden dónde ir, qué hacer, qué hotel y no sé qué. Así que todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar y estamos acá para Y, eso. y Y es de hecho una... se ve un montón de turistas brasileños en Buenos Aires caminando por la calle. Realmente Sí, es y impactante. encontré, yo fui, la última vez fui ahora en Carnaval de Brasil, fui a Buenos Aires y estaba en la tienda de Guido y encontré por casualidad una brasilera que trabaja para SEMA, que es ese candidato que te dije que sería Mm. mi candidato para 2026 a presidencia. Y ella dice, estoy acá por mi ley. Así que realmente atrajo mucho turismo y turismo de calidad, porque la derecha sabemos que es la parte de la población que produce en el mundo, ¿no? Entonces siempre vas a encontrar el mejor público cuando se trata de consumidor ahí Sí. en este espacio. No, y para mí es fascinante ver que en realidad nosotros tuvimos una época extraordinaria del liberalismo cuando se cae el muro de Berlín. Ese fue como el momento máximo del liberalismo. Pero después de ahí, la izquierda se organizó muy bien. Se organizaron muy bien, hicieron un relato, habían perdido la batalla económica. Entonces se metieron en todos los otros temas, se metieron en el feminismo, se metieron en temas, por supuesto, llevando el conflicto, porque la izquierda lo que te lleva siempre es el conflicto. Te decía, si el conflicto está en la empresa, ¿no? Los trabajadores contra el capitalista, y no que puedes trabajar en equipo como si fuera un equipo de fútbol, que tenés el director técnico y el equipo, pero tienen que estar en sintonía. Bueno, siempre buscan el conflicto. Son En temas ruidosos. en el tema del medio ambiente, los ambientalistas, una cosa es, por supuesto, cuidar el medio ambiente está buenísimo, pero cuando metes el conflicto adentro y la ideología, entonces prohíben la minería en 7 provincias en Argentina. Por eso te decía, hay temas que cuando lográs salir de esa ideología, tiene que volar. Si Argentina, si logramos estabilizar en este año, que yo creo que va a ocurrir, y el año que viene empieza a crecer la economía con una inflación mucho más baja, y hacemos las reformas, Argentina va a volar. Todavía hoy estamos en el índice, en el ranking de libertades económicas, en los peores puestos del mundo. Estamos en el puesto 144. En Latinoamérica, peor que Argentina, solamente está Cuba, Venezuela y Haití. O sea que estamos bien, bien abajo en libertades económicas. Y todavía Javier no pudo hacer, el presidente Miguel no pudo hacer todavía las grandes transformaciones porque está todavía tratando de estabilizar el tema y necesita después el apoyo de la política. Empezó con un DNU que hicieron 300 reformas muy importantes. Por ejemplo, que eso ya son cosas que se pueden mirar. Nosotros tenemos un problema, una ley de alquileres absurda que intentaba beneficiar al inquilino, pero de una manera desmesurada. ¿Y qué pasó? Que los dueños retiraron la oferta. Entonces, ahora que se derogó esa ley con un DNU, inmediatamente aumentó la oferta de viviendas en un 40%. Pero te das cuenta, de un mes al otro, 40% de aumento de oferta en un mercado. Es impresionante el daño que pueden hacer los reguladores cuando intervienen de manera excesiva, ¿no? Es decir, si logra hacer, Javier está pensando en más de 3.000 reformas. Si logra hacer un buen porcentaje de esas reformas, Argentina tiene un camino que yo creo que sí, que va a ser un modelo interesantísimo para toda América Latina. Y para el mundo. Cuando yo leí el libro de Javier Milei antes de las elecciones, mucha gente decía, es un loco, porque compraban lo que decía la prensa. Y yo empecé a leer el libro, miré a mi novio que trabaja en mercado financiero y dije, no es un loco, es un genio. Lo que él está proponiendo es algo que no existe en el mundo. Él está implementando un modelo nuevo que si funciona, va a cambiar el mundo. Y realmente desde que empezó el gobierno, solo llegan buenas noticias de superávit, de reducción del déficit. O sea, está pudiendo ese loco, de hecho, está haciendo lo que tiene que ser hecho y está probando al mundo que es posible, aún en el peor escenario, hacer lo que está haciendo, porque es muy fácil cuando te entregan un país organizado, como por ejemplo recibió Lula ahora, ¿no? Después de tener Paulo Guedes, Bolsonaro, que ordenaron las cuentas públicas, pero recibir un país como lo recibió Milei y estar teniendo los resultados que está teniendo ya es suficientemente sorprendente. Así que lo que venga de ahora en adelante, obviamente esperamos que sea lo mejor. Hay que abrir la economía, abrir el mercado, incentivar el emprendedorismo. Y Argentina tiene todo para salir adelante porque tiene recursos naturales. Para el turismo es bonita de norte a sur,
de todos lados que vaya, Argentina es muy bonita y tiene muchos atractivos. Tiene mano de obra calificada porque a pesar de todo el estrago que la izquierda hizo en la educación, una cosa que yo siempre vi que salvó a Argentina es que es un país muy de la familia. Entonces, cuando vos tenés una familia fuerte, eso fortalece también la educación primera, que es la educación que viene de casa. Así que creo mucho también en el pueblo argentino, en su gran mayoría, por esa cultura familiar que tiene y que hace con que sean personas fáciles de hacer estudiar, poner a trabajar. Entonces, hay mano de obra. O sea, tienen todo. Algo que también genera economía muy fácil y que veo que Javier, con lo inteligente que es, está súper conectado con eso, es la tecnología. Si pones incentivos fiscales para la tecnología, empieza a entrar guita de todo lado. Todas las empresas de tecnología están buscando un país donde puedan tener buena mano de obra, bajo impuesto y condiciones. Así que bueno, Argentina tiene todo. Vamos a esperar que realmente la oposición no impida que ese futuro llegue. Y probablemente necesitábamos un presidente como Javier Milei, porque es verdad que tiene esa característica que parece un poco un loco, un tipo que tiene un coraje desmesurado y y tiene un temperamento como el que tenía en su momento Sarmiento. Nosotros tenemos un presidente en el siglo XIX, Sarmiento era un tipo parecido a Milei, extraordinario, que tenía pero también era capaz de tener exabruptos, ¿no? Y momentos así muy duros, pero yo creo que Argentina probablemente necesitaba a alguien así, porque si no era una estructura enmarañada de corrupción. Era una cosa, una maraña de corrupción que no eran solo los políticos, eran los políticos, los sindicalistas, los empresarios, pero también los equipos de fútbol, las barras bravas. O sea, en Argentina es una maraña de corrupción hasta el último rincón de la República. Entonces necesitabas una persona que tenga un temperamento muy grande, que esto no se podía desatar. Es un poco como el nudo gordiano de Alejandro Magno, ¿no? Que va y lo corta con la espada. O sea, necesitabas cortar y lo estás viendo ahora todos los días, y va Así como mostrando. nosotros también necesitamos a Bolsonaro, ¿no? Fue muy necesario, como te dije, él fue un divisor de aguas en la política brasilera y también mucho en la batalla cultural. Sí, y tenés ese tema de marcar la cancha, ¿no? Y mostrar la cantidad de hechos de corrupción que está mostrando. Es impresionante. A mí ya hace muchos años, en la época de Alfonsín, ya había una corrupción enorme en Argentina. Esto no es nuevo. En la época había un ministro que estuvo muy pocos días, un tipo que era muy buena persona, Pugliese, le fue pésimo, ¿no? Porque era ministro de Economía, le fue pésimo. Pero era una buena persona, un tipo honesto y decía, lugar que toco sale pus. Y eso que contaba en aquel momento, ahora es multiplicado, porque el kirchnerismo fue una maquinaria de corrupción, una asociación ilícita tremenda, que ahí falta todavía muchísimo. Nos estamos empezando la batalla. Pensá que llevamos apenas poco más de 100 días, 110 días de gobierno. O sea que esta es una campaña que se necesita un montón. El kirchnerismo tuvo 7.000 días en el gobierno. O sea, Milei lleva apenas 110 días. Imagínate cuando lleguemos al día 1000, que hayamos pasado los primeros 3 años o estemos en el tercer año, ya la Argentina va a tener otro color. Y yo creo que si el año que viene va a ser clave, porque si ganan las elecciones de octubre, cosa que yo creo que es probable, todavía es muy temprano para decir nada, pero me parece que va a ser probable que lo ganen, y ahí vas a tener un salto muy grande, porque él tiene pocos diputados y puede pasar tranquilamente de 38 diputados que empezó, que ya tiene 41 porque hay 3 que se pasaron, pero de esos 38 diputados tranquilamente puede pasar a 100. Y eso ya es otro número. Va a seguir necesitando acuerdos para alcanzar la mayoría, porque en total son 257 diputados, ¿no? Necesita 129 para tener mayoría. Pero va a estar muy cerca y lo va a lograr. Entonces ahí vas a poder tener una segunda ronda de transformaciones, de reformas que son súper Va a interesantes, que acelerar. son necesarias. Claro, pero nosotros vamos a hacer la reforma de Porque la él salud, de de la cualquier educación. manera, con o sin resistencia, lo está haciendo. El tema es que va a conseguir hacer con más facilidad, más rapidez y más soluciones. Y eso significa que el progreso va a venir más rápido. Es la cuenta, es matemática. Pero como dijimos, él está sabiendo exponer quiénes son quiénes ahí adentro. Mira, tenemos esa
solución esa y esa persona están impidiendo. Así que o se cambian o la población los va a cambiar a ellos. Así que veo también con buenos ojos. Rob me dejó algunas preguntas acá para hacerte. Una de Dime. ellas es sobre la educación. ¿En qué pensás que se podría mejorar, qué mejoras se podrían aplicar y qué mensaje le daría a los alumnos para que no sean adoctrinados? Buenísima pregunta. Bueno, yo creo que hay que hacer una revolución educativa. Y hoy los alumnos tienen unas posibilidades tremendas. Nosotros proponemos que hay que hacer una revolución de la libertad en educación en tres niveles. Un primer nivel es que el Estado puede ayudar, por ejemplo, con vouchers o con financiamiento, pero aún si tenés fuera una escuela pública, pero lo que no puede hacer es fijar los contenidos. Entonces, el primer tema es libertad de contenidos, que cada escuela puede definir los contenidos, pero incluso una libertad adicional para los maestros, que los maestros puedan ensayar métodos nuevos, porque el mundo se va a enfrentar, la generación tuya se va a enfrentar a una cosa tremenda. Dentro de 20 años el mundo va a ser completamente diferente a lo que es hoy. Es decir, el cambio está siendo exponencial. Esto es la era de la singularidad. Estamos llegando al momento donde la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana en la próxima década. Y eso va a ser un salto exponencial descomunal, de forma tal que vamos a pasar a ser como si fuéramos centauros. Ya no es la mente del ser humano sola, sino es la mente del ser humano junto con la inteligencia artificial. Entonces va a ser la dupla. No va a ser la inteligencia artificial sola y tampoco va a ser el ser humano solo, Hay que sino que va a saber ser la mezcla. hay que enseñar a usar esas herramientas. Nadie lo sabe cómo hacerlo. Entonces, esto hay que probar cosas nuevas. Entonces, ese segundo nivel es muy importante para que tener esa libertad de los maestros de buscar, en función de los intereses de los alumnos, distintas formas de enseñanza. Y el tercer nivel es el de los chicos, que tienen que tener mucho más libertad. Estas son las ideas de María Montessori, por ejemplo, las escuelas Waldorf las tienen también. Y están en Reggio Emilia, en Italia, están probando estas cosas. En Finlandia, con una escuela estatal, 100% estatal o casi 100% estatal, pero con enorme libertad. O sea, vos podés tener una escuela estatal, pero al mismo tiempo tener enorme libertad. La escuela estatal sin libertad es espantosa porque es adoctrinamiento. Ahora, la segunda parte de la pregunta, que me parece buenísima, es que aún si tenés una muy mala escuela, hoy tenés las chances de educarte por vos mismo. Y hoy tenés la posibilidad fascinante, les digo, un ejemplo, te metes en GPT Chat y creas un personaje, le decís al GPT Chat que crea un personaje para dialogar con él. Y el personaje que creas se puede llamar Aristóteles 2.0 y que tenga toda la filosofía de Aristóteles, pero que además que tenga todo el conocimiento científico hasta el siglo XXI. Y empezás a debatir como si lo tuvieras de profesor Aristóteles, como lo tenía Alejandro Magno. O sea, vos tenés la posibilidad de educarte y le puedes decir cómo me podés ayudar a educarme. Y te va a empezar a decir cómo hacer. Es decir, hoy tenés las posibilidades infinitas de educación. Esto es un ejemplo que le estoy dando, pero hay miles de ejemplos. Vos podés aprender música con los videos, con YouTube, es decir, y todo gratis. Tenés los mejores maestros del mundo gratis. Podés mirar a Jaime Altozano. Jaime Altozano en música es un chico joven de 20 y pico de años, yo lo escucho para aprender de música, es extraordinario. Hoy podés desarrollar todas tus habilidades. Y ahí sí es muy bueno tener un tutor, lograr tener una persona que te inspire en tres temas fundamentales, que es el amor a la verdad, el amor a la belleza y el amor a la bondad. Esas son las tres cosas fundamentales. Con un maestro que te guíe en ese tema, donde vos sos el que desarrollás tus propios contenidos y lo que te interesa aprender, yo creo que la educación tiene que ser muy personalizada, ¿no? Cada uno tiene que ir buscando su camino, porque alguno lo puede hacer a través de la danza. Hay casos de mujeres que han, a través de la danza, desarrollado todo el cerebro de una manera espectacular, y después aprendés matemáticas en 6 meses, lo que aprendés en 12 años en el colegio. O sea, si tenés desarrollado el cerebro, se puede aprender muy fácil las otras cosas. Lo importante es la motivación. Entonces, encontrar lo que te motiva, encontrar lo que te interesa, encontrar lo que te despierta y te hace salir adelante. O sea, yo creo que ahí en educación hay que hacer una revolución educativa tremenda. Perfecto.
Y la segunda pregunta que tiene que ver con la primera es singularidad, los futuros empleos con el avance de la tecnología. Este es uno de tus temas favoritos, como ya lo notamos. ¿Y cómo crees que va a evolucionar el ser humano? Bueno, creo que el avance es tan impresionante que lo más impresionante que vamos a ver en los próximos 15 años es que lo que era la biología y la ingeniería se va a transformar en bioingeniería. Es decir, que los ingenieros van a empezar a crear nuevos seres. Así como están haciendo con el tomate, que le ponen un gen del pescado, entonces resiste al frío, pero después te comes un tomate y una persona que es alérgico al pescado resulta que termina siendo alérgico al tomate. Bueno, cuando empezás a modificar genéticamente los vegetales, pero también los animales, de acá a 15 años no me extrañaría ver, por ejemplo, unicornios caminando por la calle. Es decir, hay que empezar a entender lo que está pasando, ¿no? Y lo que va a pasar también es que vamos a modificar genéticamente al ser humano. Y eso es un desarrollo impresionante y hay que empezar a entender, y por eso yo creo mucho en que hay que desarrollar también la parte espiritual de cada uno, porque hay que entender que el ser humano no va a ser más la cúspide del universo, ¿no? Sino que vamos a comprender que somos apenas un peldaño, ¿sí? Y que van a haber cosas muy superiores a un ser humano. Y que nosotros vamos a pasar a ser un peldaño de todo eso. Y todo eso lo puedes ver con una enorme angustia y, y- y sentirte muy mal por el tremendo desarrollo que tenemos, que vamos a estar viendo todos los días, que ya lo estamos viendo, porque lo que estamos haciendo ahora, poder conversar gratis y que lo estén viendo otras personas con este aparatito que es el Aleph de Borges, en este aparatito que tenemos acá, el celular, está todo el mundo y está la historia del mundo y puedes conversar con Aristóteles o imaginarte con Sócrates, es decir, realmente es el Aleph de Borges metido en un aparato. El que no se da cuenta que esto es mágico es que no está percibiendo la película. Lo que está pasando en el mundo es mágico, el mundo está cambiando. Lo que van a hacer las supercomputadoras va a ser impresionante. Entonces, con todo eso, el trabajo, por supuesto, va a cambiar. Y no va a ser necesario el trabajo en el sentido como lo conocemos hoy en día, pero va a ser indispensable seguir teniéndolo como desarrollo personal. Entonces, lo importante es hacer cosas que te interesen, que sean cosas que primero pueden ser lo que están haciendo en la Universidad de la Singularidad. Pensar cómo podés mejorar la vida de 1.000 millones de personas. Todavía hay 3.000 millones de personas que la pasan muy mal. Hay Bueno, muchas cosas para pensar en eso. Yo siempre, desde chiquita, mi preocupación es esa, cómo resolver los problemas del mundo, sociales. Si pudiéramos, si la tecnología pudiera hacer todo lo demás, si nosotros pudiéramos pensar solamente en eso, algo mágico también y positivo podría suceder. sin duda. En mi caso, yo lo que pensé es que primero hay que comprender la importancia de las ideas. Las ideas equivocadas son nefastas. El socialismo es nefasto. El socialismo es absolutamente nefasto, es negativo por todos lados. Es una ideología retrógrada, es una ideología que incentiva el mal, incentiva el conflicto, incentiva hasta la muerte y por eso termina generando 150 millones de muertos, pero porque la propia ideología lo hace y ve todo lo negativo, jamás ve lo positivo. Es una cosa espantosa y se fundamenta en el victimismo, en ver a las personas como pobrecitos e incentivar que se sientan pobrecitos, ¿no? Y que reclamen. Yo tengo Y, una teoría sobre eso. Cuando uno estudia sobre psicología, entiende que las personas que no tienen su identidad bien definida son las personas más vulnerables. Entonces, todo lo que la izquierda hace, y es lo que vemos en el occidente, ¿por qué estamos tan fragilizados? ¿Por qué estamos tan... Eh, porque estamos de esa forma como ves el socialismo avanzando, el progresismo avanzando, esas discusiones idiotas de tema de género, etcétera, que no debería ser una preocupación en 2024, o sea, la gente haga lo que haga, no es algún tema que tenés que llevar a las escuelas. Eh, Todo eso es una herramienta política de dejar a la población más débil por enfraquecer su identidad individual. Porque si yo soy un ser libre y yo tengo completa seguridad de quién soy, de mi personalidad, yo soy Sandra, nací así,
esa es mi personalidad, esa soy yo, voy a ser una persona más difícil de ser manipulada, de ser influenciada, pero si estoy en la duda de si soy mujer, soy hombre, soy esto, soy aquello, no sé. Entonces, esas discusiones que parecen estúpidas y son estúpidas para cualquiera que tiene su identidad bien definida, y digo bien definida e independiente, yo podría ser, qué sé yo, LGBT, no importa, pero tenerlo definido, no que me lo diga otro. No es algo, una bandera a la que haya que tengan que defender para decirme quién soy. Tengo que yo descubrirme. Pero esas cosas, entre otras, del progresismo, en realidad enfraquecen la identidad. Y la identidad del Occidente está completamente fragilizada. Si vas al Oriente Medio, por peor que sean sus ideologías, ellos saben quiénes son. Tienen muy fuertes sus convicciones. Y nosotros estamos cada día más débiles y vulnerables por toda esa filosofía y lo que están haciendo. Pero no sé, es una teoría mía que creo que, no sé si compartís o no, pero creo que es Sí. un intento de dejarnos más débiles. No, creo que yo comparto mucho lo que está diciendo. Creo que hay una parte que viene de la biología del ser humano de los millones de años, ¿no? De cómo, de alguna manera, hay una parte que era positiva cuando vos lo tratás a nivel de una familia, por ejemplo. O sea, la solidaridad interna de una familia con el débil o demás. Todo eso está muy bien. Pero cuando lo amplias al orden extenso, que eso es lo que explica Hayek y Mises y el propio Adam Smith, ¿no? Cuando tratás de ampliarlo a un orden mucho más extenso, eso ya no te sirve. Entonces tenés que empezar a trabajar y darte cuenta la maravilla que significa simplemente el mecanismo del mercado, que eso es lo que venimos explicando hace mucho tiempo. Pero hay un componente psicológico que favorece al socialismo, porque es fácil si lo haces a través de las emociones, de hacer sentir a la gente que sos malo si no sos socialista. Que es un poco lo que decía Churchill. Si a los 20 años no sos socialista, porque no tenés corazón. Ahora, si a los 40 años seguís siendo socialista, porque todavía no te diste cuenta, es No porque te tenés que... falla un poquito, ¿no? Ponerle un poquito más de pensamiento al asunto. Pero cuando ya le pones más pensamiento al asunto, te das cuenta que no funciona. Entonces tienes que buscar una cosa distinta y ahí encontrás la maravilla de lo que es el orden espontáneo cuando la gente busca hacer negocios y gana plata. Y los dos ganan plata. Y no es un sistema de suma cero y que al ganar plata lo que estás haciendo es mejorando la vida de la gente, porque creas Exacto. productos No nuevos, estás bienes. sacando del otro, estás agregando al otro a Exactamente. través de un servicio, de un producto, le estás entregando algo a la sociedad, estás siendo Sí, útil. yo Si sos creo útil, que ganas plata, es así de sencillo. es tal cual. Ese es mi Los camino, si únicos querés, que ganan plata de manera mala sacando a la gente son los corruptos o los totalmente. narcos. Sí, los narcos, los políticos corruptos, los empresarios, una Y cantidad, los que yo creo buscan. que y el socialismo es tan resentido, como también ya lo ha dicho varias veces Milei, pero cuando hablamos de política y de esa gente que es psicópata por el poder, ellos entienden que el poder económico también es un poder. Y es por eso que buscan destruir a los empresarios que no sean sus amigos. Ojo, porque obvio que sus amigos quieren bien. Si están con ellos, bárbaro. Pero si no estás con ellos, que seas pobre, porque si no puedes tener el poder de sacarme el poder. Entonces, es muy claro, pero realmente tenemos que seguir con la batalla cultural para que más gente lo vea y para que Así no es. nos olvidemos Y, de eso. y ahí hay un ejemplo que es muy clarito, que es en China. En China, las empresas que le va bien, el gobierno las mata. Por ejemplo, Alibaba. O sea, cuando vos veías Alibaba, era como Amazon. O sea, podría haber sido una empresa que debería estar subiendo de una manera extraordinaria y sin embargo, en la bolsa está totalmente destruida. Pero está destruida porque lo tomaron al CEO, lo secuestraron, salió 3 meses, desapareció, cuando volvió ya no era la misma persona. Entonces, o tener otra empresa que yo compré en un momento de unas acciones llamada Oriental Education, que hacía educación online. A mí me fascina el tema de la educación y los tipos lograban ganar plata vendiendo educación online en China con un mercado de 1.500 millones de habitantes. O sea, tenían la posibilidad de crecer infinitas. Y venía creciendo, estaba 200% arriba y el gobierno salió a decirle, no puedes hacer marketing y se cayó 20%. A los 3 meses el gobierno le dijo, no podés vender tus servicios a los estudiantes universitarios. ¿What? Yo estoy hablando de educación y no puedo venderle a los estudiantes universitarios. Bueno, se cayó otro 20%.
Después le dijeron, no puede estar en lucro, la educación debe ser sin lucro. Entonces se cayó 90% y yo vendí. Y después de Y vender, ahora está subiendo y no sé por qué sube porque ya no la tengo. el Estado constantemente interfiriendo en la libertad del consumo de las personas y los productos, del trabajo de los empresarios, en las ideas, siempre Pero interfiriendo es el ejemplo de lo que estabas diciendo. Le tienen al miedo al poder empresario que le va económico. bien y le tienen miedo a una empresa de educación que es libre. Pero cuando está viendo educación libre, ellos no quieren eso. Y el problema que tienen es ese, por eso yo creo que China no va a ser el En país del futuro. China Mucha gente, no se usa Instagram, hay que usar VPN para usar WhatsApp, Instagram, solo pueden usar las redes sociales de ellos. sí, y yo creo que ahí van a tener un problema muy serio y lo vamos a ver en los próximos 10 o 15 años, porque además, como afectaron la política de natalidad, China tiene una pirámide poblacional invertida, ¿no? Está así la pirámide poblacional. Y eso va a hacer que lamentablemente va a ser una población de muchos viejos y pocos jóvenes, y entonces va a ser muy difícil de sostener, y a final de siglo China va a tener la mitad de habitantes que hoy día. O sea que es un país que te diría que tiene 10 años más para andar más o menos bien, y después viene una decadencia absoluta. No va a ser el futuro. El futuro puede ser la India, que ese es otro día. Da para un capítulo, pero para otro programa. Dale, bueno, Agustín, un gusto hablar contigo. Vamos a hacer Igualmente. un breve ping pong para encerrar y ahí ya nos vamos porque ya pasamos de una hora, si no, no puedo salvar el live acá en Dale. Instagram. Entonces, ping pong. Manuel Adorni, Genio total. Fin. Lula, Lula es un desastre. Socialismo del siglo XXI. O sea, es casi como Maduro. O sea, es un Maduro sin tanto coraje para llevar adelante todas sus ideas, pero las ideas son nefastas. un Fidel Castro que todavía no murió, Tal cual. Diana Mondino, Diana Mondino tiene una genia con una capacidad de ese humor cordobés, de meterle humor cordobés a la economía, a la política y mostrar las cosas de una manera, con una sencillez que a veces es hasta brutal, pero dicho bien, ¿no? Como que te deja en evidencia las cosas negativas de lo que es el socialismo y todas esas cuestiones. Muy bueno. Trump, Trump no es un liberal. Trump es un tipo que fue interesante que se enfrentó a lo políticamente correcto de la izquierda y eso nos entusiasmó mucho, ¿no? Pero creo que le pifia en cosas importantes, a mi juicio, ¿no? En temas como la inmigración, en temas con la apertura económica, el comercio internacional. Yo creo que ahí hay muchas cosas donde le vendría bien aprender de Javier Milei. buenísimo. Seguramente le va a pedir, le va a pedir clases. Ojalá. Victoria Villarruel. Una mujer con mucho coraje, una gran convicción, hizo una enorme defensa de las víctimas del terrorismo en momentos donde era muy difícil defender a las víctimas del terrorismo y lo hizo por todos lados con una convicción y un coraje que por eso explica por qué está al lado de Javier. Cristina Kirchner. Mira, yo creo que pobre Cristina es el mal en la tierra. Es como, es una persona mala. No solo es socialista, es mala. O sea, es una persona, yo creo que no quiere a la Argentina, no quiere a nadie. Trata mal a los que están alrededor de él. O sea, basta ver cómo insultaba a Oscar Parrilli, a los que están al lado suyo. O sea, son esas personas Arrogante. malignas, arrogantes. Yo creo que está enferma, enferma de poder. Me da mucha lástima. Fundación Libertad y Progreso. Bueno, es un gran think tank. No, es nuestro think tank que tenemos dos objetivos que para mí son fundamentales, que son la batalla cultural de mostrar estas ideas, de despertar el pensamiento crítico, de hacer debates, por un lado, y por el otro, elaborar propuestas concretas para mejorar la salud, la educación, la justicia. Lo pueden buscar, están nuestros libros en internet, pueden adaptarlos a otros países, porque muchos de los problemas son similares, otros no, pero Bueno, tenemos que traer esa fundación a Brasil urgentemente, te ayudo. pero encantado, ¿cómo no? Bueno, tienen fundaciones muy interesantes, ustedes también, está la Fundación Mises, hay varios en Brasil que están haciendo la batalla cultural también, en Porto Alegre hay un grupo fascinante que hacen el Foro de la Libertad más grande del mundo, ¿no? Que van 5.000 personas, o sea que hay un movimiento liberal en Brasil naciente que yo creo que puede ser
muy interesante, tal vez se asuma la persona que lo potencie, ¿no? Que como me estabas contando, necesitan tal vez eso, pero tienen gente muy, muy brillante. Perfecto. Javier Milei. Javier Milei es un hombre que yo quiero mucho porque tiene mucho coraje, convicción, creo que es una persona honesta, es muy inteligente, creo que es brillante. Como está fuera de la curva, allá lejos, creo que también por supuesto, uno no puede ser brillante en todos los aspectos de la vida y en la parte emocional tiene una cosa muy de chocar. Y creo que es la persona adecuada para el momento de la Argentina actual. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Agustín, por tu Muchas gracias, tiempo y Lisandra. por todo ese contenido. Voy a dejar salvo el live. Encantado. Besos Muchas gracias. y Un hasta placer. luego. Un gustazo. Chao, Hasta chao. luego.